Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla el pastor Carlos Betancourt de la iglesia de Brainer. Les damos la cordial bienvenida a los estudios de la Biblia, pero quisiéramos recomendarte que no te quedes simplemente con escuchar este sermón. Busca una iglesia saludable donde puedas crecer tanto tú y tu familia. Bendiciones, que tengas un buen día. Voy a tratar de leerlos para que tú me sigas ahí en tu Biblia. 6:14, segunda de Corintios. Dice así la palabra de Dios. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Ahora, nota aquí hay una palabra muy interesante. En yugo, yugo desigual. Yugo desigual. ¿Te acuerdas de Génesis 3:15? Vimos que hay dos yugos, uno que viene de la simiente de la mujer Eva y uno que viene de la simiente de Satanás. Dos yugos. Y Pablo aquí comienza a explicar esta diferencia entre estos dos yugos, entre los de la descendencia de Eva y los de la descendencia de Satanás. Y hace 4 preguntas que las respuestas son respuestas, por supuesto que sí. Fíjate, dice así. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Ahí vas a ver dos yugos, la justicia y la injusticia. ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? Ahí hay dos yugos, la luz y las tinieblas. ¿Qué concordia entre Cristo y con Belial? Dos yugos. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Dos yugos. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Ahí hay dos yugos también. El templo de Dios y obviamente hay templo de ídolos, donde se adora a ídolos. Y aquí está la clave, hermanos. Fíjate lo que dice Pablo. Habla de estos dos yugos. Obviamente la respuesta es no hay ninguna comunión. No puede haber comunión entre el un yugo y el otro. O es el uno o es el otro. Porque vosotros sois templo del Dios viviente, como dijo Dios. Pablo está refiriéndose a la iglesia, a los hermanos. ¿Qué les está diciendo? Vosotros sois templo. Y eso es lo que vamos a ver, lo que Dios hizo con Israel, de reconstruir el templo. Pero ahora Pablo se dirige a la iglesia y dice, hermano, tú eres el templo y por eso necesitamos ir al Antiguo Testamento para mirar cómo Dios edifica su templo, su iglesia. Dice, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Eso es lo que ha pasado ahora con nosotros. Él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. Lo mismo que sucedió con Israel. Israel era su pueblo y Israel tenía su Dios. Verso 17. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. No toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Es interesante, Pablo está ahora dando la respuesta a estos dos yugos. Si estás en el yugo equivocado, salí de ese yugo equivocado y vení a Dios y Dios nos recibirá. Caminemos en el yugo de la buena semilla, que es la descendencia de Eva, que es de donde viene Cristo, de quien somos nosotros, de Cristo. No del yugo de la maldad, pero del yugo de Cristo. Capítulo 7:1 dice, 18, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu,
Y aquí quisiera que subrayes en tu Biblia estas dos frases muy importantes. Perfeccionando la santidad, primero. Y segundo, en el temor de Dios. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Hermanos, la edificación de la iglesia consiste en estas dos cosas. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Oremos, hermanos. Querido Padre, ayúdanos esta mañana a que podamos ser parte de este proceso de edificación que tú estás haciendo hoy mismo en tu iglesia. Que yo pueda entender cuál es mi responsabilidad en este proceso tuyo para que tu iglesia sea un templo que el mundo pueda ver que tu presencia es tan real, tan notoria, que eso hace la diferencia de cualquier otro yugo que hay en este mundo. Ayúdanos, Padre, a entender tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Y el pueblo dice, ¿puede tomar asiento, hermano? Y entonces, ahora sí, vamos a segunda de Crónicas, porque ahí nos quedamos la semana del último domingo, que recuerdo que segunda de Crónicas, capítulo 36. Es interesante que la historia de Dios, esto es lindo, hermano. Yo quisiera que tú me sigas y que tú puedas anotar estos conceptos que trato de simplificarlos para que en tu mente sea una historia muy clara, pero sencilla, pero a la vez profunda. Por ejemplo, la Biblia, toda la Biblia es una historia, una gran historia, que tiene un comienzo, tiene un clímax y tiene un fin. A ver si me sigues. Esto es lindo porque si tú no entiendes esta gran historia que comienza en Génesis y termina en Apocalipsis, y el clímax, adivina cuál, Cristo, la cruz. Entonces, la historia de Dios de Génesis y Apocalipsis es una historia de redención, la historia de redención, donde Dios crea todo, el hombre peca, cae, Dios trae la solución en Cristo y el regreso de Jesucristo para reinar en este mundo. Por eso en Génesis 1:1 vos vas a ver que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí empieza todo, es la historia de Dios, acuérdate, es la historia de Dios que va a ir por todas las edades, por todos los tiempos, hasta Gálatas 4:4, en el cumplimiento de los tiempos vino Cristo, nacido de mujer, murió, padeció, fue sepultado, resucitó. Ese es el clímax de la historia. Y luego termina con Apocalipsis 22:1, donde Dios dice, y creó Dios nuevos cielos, nueva tierra, la nueva Jerusalén. Así que ves qué lindo que uno puede tener en un pantallazo la historia de Dios. Ahora, para hacerlo más fácil, la historia de Dios, alguien nos ayudó a dividirlo en el antiguo pacto y el nuevo pacto. Mira cómo que te estoy ayudando a resumir todos los 66 libros de la Biblia para que tú no te pierdas de esta gran historia. Sí, es una gran historia que tiene un comienzo, tiene un clímax y tiene un final. ¿Ok? Pero en esta historia hay dos partes muy importantes, el antiguo pacto y el nuevo pacto. El antiguo pacto tiene que ver con un pueblo llamado Israel. El antiguo pacto tiene que ver con leyes que Dios dio a su pueblo. El antiguo pacto tiene que ver con sacrificios. El antiguo pacto tiene que ver con un altar, y creo que esa es la figura que tú podrías llevarte esta mañana del antiguo pacto, un altar. Porque como hemos visto en el altar, ¿qué hacía el judío en el altar? Sacrificaba corderos, sacrificaba animales, y la sangre del animal representaba el sacrificio que era el símbolo de la muerte del pecador que tenía que morir por el pecado. Pero en el Antiguo Testamento Dios requería sangre. Sin derramamiento de sangre
no hay perdón de pecados. Entonces, en el Antiguo Testamento había un altar. Piensa eso, hermano. El antiguo pacto era un altar. Tenía que haber un altar. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y acuérdate, esta gran historia de Dios, la redención, comienza en el Antiguo Testamento mostrándonos. Por eso todo el Antiguo Testamento es un símbolo, es un tipo de todo lo que Cristo representaba para la salvación de la humanidad entera. ¿Ok? Luego venimos al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento ya no encontramos un altar, porque ahora el altar, como hemos visto, ¿dónde está Dios? ¿En qué templo está Dios? Nosotros. Ahora nosotros somos el templo de Dios. ¿Ok? Pero ahora en este templo es donde Dios está trabajando y obrando. Y en este templo que somos nosotros, Dios ha querido enviarnos su Espíritu. Así que ahora, ¿dónde mora el Espíritu Santo? En nosotros, en el templo. Si vos ves en 1 Corintios capítulo 6, versículo 16, dice que, 6:19 dice que vosotros sois el templo del Espíritu Santo, que se te fue dado. Así que en el Nuevo Testamento ya no tenemos un templo, pero nosotros somos el templo. Y esto ya es muy importante entender, hermano. Porque mucha gente como cree que todavía tenemos que regresar al Antiguo Testamento, como que llegan a confundirse que cosas del Antiguo Testamento todavía tenemos que hacerlas en el Nuevo Testamento. Tenemos que tener mucho cuidado. Porque en el nuevo pacto ya no es un altar, porque yo soy el altar. En el Antiguo Testamento son sacrificios, pero en el Nuevo Testamento ya hubo un sacrificio que es Cristo Jesús. Pero qué interesante que en el Nuevo Testamento lo que nos convoca a nosotros, los que tenemos al Espíritu Santo, que somos el templo, lo que nos convoca es una mesa. ¿Y qué pasa con la mesa? ¿De qué trata la mesa? De la Santa Cena. Nosotros los que hemos aceptado a Jesucristo, los que tenemos al Espíritu Santo de Dios, los que entendemos que ahora somos el templo de Dios, nos reunimos para celebrar el nuevo pacto que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario con su sangre para que nosotros podamos ser perdonados. Y ese es el nuevo pacto que habla Pablo en el Nuevo Testamento, que nos permite ahora tener una relación personal con Dios. Ese es el nuevo pacto que habla que Dios ha hecho una operación espiritual en mi corazón, que me ha quitado el corazón de piedra y ha puesto un corazón de carne y ha puesto su espíritu, para que hoy yo pueda caminar agradándole a Dios, no en mi fuerza, no en mi sabiduría, no en mi potencia, pero en el poder del Espíritu Santo de Dios. Amén, hermanos. Así que fíjate, la historia de Dios de Génesis a Apocalipsis es una historia muy, muy, muy grande, muy vasta, desde Génesis a Apocalipsis, pero podemos dividirla en dos partes: el antiguo pacto, el nuevo pacto. El antiguo pacto es un altar, sacrificios. El nuevo pacto es yo soy el altar, yo soy el templo, y hay una mesa donde corporativamente todos tenemos la oportunidad. Hay iglesias que a mí me gusta mucho, hay iglesias que todos los domingos se reúnen a la Santa Cena. Hay otras iglesias que han decidido, no, una vez cada mes. Hay otras iglesias que han decidido, no, una vez cada año. No importa, lo importante es que en tu corazón, escucha bien, cuando vienes, entiendas que si no hay aquí una mesa, es los elementos que representan esa mesa es lo que nos convoca. Su muerte, su sepultura, su resurrección y su segunda venida. Eso es lo que nos convoca, no nos convoca otra cosa. Es el evangelio que ha sido implantado en tu corazón, es el que hace que tú puedas estar aquí.
Y entonces el nuevo pacto tiene que ver con la presencia del Espíritu Santo. Además, el Espíritu Santo en esta edificación, el Espíritu Santo, escúchame bien, la edificación se da cuando cada cristiano que ha sido salvado, redimido por el Espíritu Santo de Dios, comienza a deleitarse en la palabra de Dios. O sea, el Espíritu Santo, para hacer la edificación ahora mismo, lo que necesita es la palabra de Dios. Por eso es que tú y yo necesitamos, para ser edificados, necesitamos de su palabra, porque es la palabra de Dios que me ayuda a entender cómo Dios quiere edificar mi vida, cómo Dios quiere transformar mi mente, transformar mis emociones, transformar mi voluntad. Porque como hemos leído en Efesios capítulo 2, nosotros vivíamos en otro tiempo haciendo la corriente de este mundo, haciendo la voluntad del príncipe de este mundo, que es Satanás, que es el yugo de la esclavitud. Pero cuando nosotros entendemos que tenemos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo provoca en nosotros un deseo de la palabra, es la palabra la que el Espíritu Santo usa para que en mi mente haya cambios radicales, cambios muy importantes en mi vida. A ver, no me quiero saltar, pero estamos en la edificación de la iglesia, estamos acá en la iglesia, ¿verdad? En el nuevo pacto. Entonces el Espíritu Santo usa la palabra para que en mi mente haya cambios. Si en mi mente no hay cambios, en mi corazón no va a haber cambios. En mi conducta no va a haber cambios. Tiene que primero la palabra afectar mi mente. Y yo he trabajado con ustedes, hemos caminado juntos y qué lindo verle a Dios. Me encanta esto, obrar en la vida de ustedes. Por ejemplo, muchos de ustedes han aceptado a Cristo, muchos de ustedes han sido bautizados, muchos de ustedes han sido casados, muchos de ustedes ahora son diáconos, líderes. O sea, ha habido un proceso que el Espíritu Santo ha venido a obrar en mi mente, en mi corazón y en mi voluntad para ir edificando su iglesia. ¿Ves? Cuando el creyente comienza a obedecer a Dios, al Espíritu Santo, a su palabra, empieza la edificación. Empieza la edificación. Una persona que va a una iglesia, pero no tiene el Espíritu, no le interesa la palabra, primero ni es cristiano, necesita primero nacer de nuevo para que Dios empiece una edificación. ¿Estamos? Pero si ya has aceptado a Cristo, ya Dios ha empezado la edificación. Ahora mira, dos cosas o tres cosas que yo veo que nosotros tenemos que trabajar quizás más y más. Me gusta esa frase que no sé si ustedes se acuerdan, hay una propaganda que decía, ok, no es ok. ¿Se acuerdan Verizon? Esa propaganda que decía, ok, no es ok. Porque decía, si tienes el iPhone 13, ok. Pero no ok, porque ya salió el 14. Entonces, así funciona la cultura, así funciona el mundo. Hacerte sentir insatisfecho de lo que tienes para que puedas querer más. Y en este país ese es el consumismo, que hacerte sentir que el pantalón que tienes no es el último, tienes que comprarte otro mejor. Que el carro que tienes no es el último, tienes que comprarte el mejor. Entonces, la cultura, este es el problema nuestro como cristianos, hermano, como cristianos. Enfrentamos una cultura que nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a cambiar nuestros conceptos de cómo vivíamos antes de Cristo y cómo la cultura nos movía a esos hábitos pecaminosos que teníamos. La cultura no necesariamente es mala, pero hay cosas que en la cultura están mal, que tú tienes que ir al momento que vas creciendo,
tienes que ir dándote cuenta de las cosas que están mal. Por ejemplo, la cultura dice, todos lo hacen. Todos lo hacen. Y si todos lo hacen, debe estar bien, porque todos lo hacen. Pero no porque todos lo hacen está bien. O sea, en el mundo todo el mundo se divorcia. Entonces, si me va mal, ¿qué tengo que hacer? Divorciarme. ¿Por qué? Porque el mundo dice que si ya no te gusta, ¿para qué estás? Si ya no te satisface, ¿para qué estás? Entonces el mundo me dice, como todo es desechable, aún en el matrimonio, si ya no quieres estar comprometido con tu mujer, déjala y búscate otra. Eso es lo que dice la cultura. Entonces, cuando yo vengo al cristianismo, yo tengo que, si voy creciendo, edificándome en la fe, yo tengo que comenzar a tomar en serio lo que Dios me está diciendo para ir cambiando mis conceptos, mis ideas de lo que estoy mirando, lo que está pasando en el mundo. Porque todos lo hacen, yo también tengo que hacerlo. Y jóvenes, esto es muy importante para nuestros jóvenes, porque todos se tatúan, yo también me tatúo. Porque todos se visten a la moda, yo también me he visto a la moda. Cuidado. Por eso es que necesitamos que nuestros jóvenes, nosotros podamos vivir con principios para que nos ayuden a no dejarnos conformarnos a la cultura. Por eso Pablo en Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, no te conformes a este siglo. Una es la cultura. Antes de pasar, la cultura también, por ejemplo, fíjate, es interesante. Cuando ustedes vinieron acá a Estados Unidos, muchos tenían la idea de que se podía vivir 2, 3 familias en la misma casa. Gracias a Dios, yo veo que muchos de ustedes han entendido que eso culturalmente no es bueno. Bíblicamente eso es un atentado, es una tentación que estamos diciéndole a Dios, cuídame cuando yo estoy descuidando a mi familia. Pero gracias a Dios yo he visto que muchos de ustedes han entendido venir a Estados Unidos, venir a esta cultura y aprender cosas nuevas, pero no porque esta cultura lo hace, sino porque la palabra de Dios me enseña. ¿Qué dice la Biblia? Génesis 2:24, dejará al hombre padre y madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Dios estableció el matrimonio, Dios creó el matrimonio y Dios regulariza el matrimonio. O sea, Él te va a decir cómo debes proteger, cuidar tu matrimonio, tu familia, no la cultura. Ahora la cultura te está diciendo, si tu hijo quiere casarse con otro hombre y tu hija con otra mujer, ¿quién eres para prohibirle? Eso está diciendo la cultura. Ahora. Entonces, como padres, nosotros necesitamos con nuestros hijos enseñarles lo que dice la Biblia, no lo que dice la cultura, para que ellos puedan ir viendo la diferencia de los dos yugos. Ok, un poco más en cuanto a la familia. No solamente el hecho de vivir con mi familia, protegiendo a mi familia, cuidando a mi familia, pero también, fíjate, muchas veces tenemos que tener principios que regulan. Dios dejó principios que regulan la familia para vivir en paz, en santidad y en justicia. O sea, aquí ya es donde Pablo nos ayuda, por ejemplo, en las cartas, donde Pablo nos dice cuál es el papel, el rol del hombre, cuál es el papel, el rol de la mujer, cuál es el papel, el rol de los hijos. Y entonces comenzamos a renovar nuestra mente, cambiar nuestro corazón, cambiar nuestra conducta, porque estamos en el proceso de la edificación del cuerpo de Cristo, del templo de Dios.
No nos vamos a conformar a la cultura. Nosotros debemos pensar bíblicamente de cómo Dios quiere en mi vida. Ok, la cultura es una de las obstáculos que debemos vencer en nuestra vida. Pero el otro es la tradición. Y la tradición está dentro de la cultura. Ahora, ¿qué es la tradición? La cultura dice todos lo hacen. Así que si todos lo hacen debe estar bien. Yo también lo hago. No. La tradición dice, aquí hemos hecho así siempre. Siempre lo hemos hecho así, pastor. En mi iglesia así lo hacíamos. Y entonces la tradición es un poco más sutil de engañarnos. Porque hay tradiciones que debemos preservarlas. ¿Sabes cuál es el problema de la tradición? La tradición es cuando tú comienzas a hacer cosas, pero sin fundamento bíblico, sin base bíblica. Cuando tu hijo te dice, o tú le dices a tu hijo, no debes hacer así. Y tu hijo te dice, ¿y por qué? No sé por qué, pero no debes hacerlo así. No, tu hijo te va a decir, pero dame una explicación, papá. ¿Por qué no quieres que lo haga? Tienes que tener una explicación. Es como, mira, en la antigüedad, en nuestros pueblos, los padres decidían quién se casaba con sus hijas. ¿Sí? Los padres decidían quién se casaba con sus hijas. Entonces las hijas decían, papá, no me gusta ese hombre. Y el papá le decía, no me importa, te casas con ese hombre. ¿Pero por qué me caso con ese hombre? No me importa. ¿Pero por qué? No. Si no puedes darle una explicación, eso es tradición. Hay tradiciones que no tienen base, que no tienen fundamento, pero lo estamos haciendo, lo estamos repitiendo y repitiendo de generación en generación, pero en realidad no tienen ningún fundamento bíblico. Entonces, cada cosa que yo hago en mi vida no tiene que ser por tradición, sino por principios de la palabra de Dios que están llegando a mi mente y están transformando mi mente, transformando mis emociones, transformando mi voluntad. ¿Ve? Eso es la edificación. Esa es la edificación. Cuando yo me doy cuenta que estoy siendo diferente al mundo, en la cultura, en las tradiciones, pero hay una más. Es la razón. La razón. La razón dice, la razón dice, es que, esta es una de las frases que a mí me gusta escuchar a estas personas que dicen que son educados, que son cultos, dicen, es que, se me fue la palabra, ya me voy a recordar, pero la razón tiene que ver con el hecho de que han llegado a una conclusión, aunque esa conclusión es totalmente antibíblica. La razón dice así, es que solo por sentido común tienes que saber que eso no es bueno, que eso no es malo, que es malo, que es bueno, por sentido común. El sentido común es como decir que es el sentido común lo que tiene que dirigir tu vida. A ver, si preguntamos a tus hijos, a ver, mija, ¿quiere comer esta sopita de quinoa? No sé si ustedes conocen la quinoa. ¿Conocen la quinoa? No. A ver, ¿quiere comer sopita de lenteja? ¿Lenteja, sí? ¿Una sopa de lenteja? ¿O quiere comer un sándwich? ¿Qué te va a decir tu hijo? Te va a decir tu hijo, sentido común, mamá. ¿Cómo vas a dar una sopa de lentejas en vez de un sándwich? No, es que no tienes que dejarte llevar por tu sentido común, tienes que llevarte por qué es lo mejor para tu salud. ¿Ves? Pero si alguien te dice, pero es que por sentido común, si no eres feliz con esa mujer, con ese hombre, divórciate, sentido común. No, pará. No, es que la tradición es, todos lo hacen así. Tu papá se ha divorciado, tu abuelo se ha divorciado, vienes de familias divorciadas, también divórciate. ¿Cuál es el problema? Wow.
Y otra más que estoy mirando es los sentimientos. ¿Sabes que este es terrible? Porque ahora te van a decir, mire, yo no siento lo que usted siente. Entonces, ¿por qué me obliga? Dice, yo no siento amar a Dios. Si tú sientes, hazlo. Pero no me obligues a que sienta lo que yo no siento. A ver. Yo digo, Señor, ¿cómo es que como podemos ayudar a personas que dicen que no sienten? O sea, es como, recién leí un artículo que le preguntaron a un hombre que mató a su mujer de 10 puñaladas. Le preguntaron, ¿por qué le mató a su mujer? Dice, es que sentía que de esa manera me iba a liberar de esta mujer. Sentía que me iba a liberar. Sentía que eso tenía que hacer. Sentía. O sea, en nombre del sentimiento hacemos cosas o dejamos de hacer cosas. Cuidado. Entonces hay estas 4 cosas en las que Dios está edificando su iglesia, de estas 4 barreras que nos impiden seguir en este crecimiento, Ahora, quiero volver entonces rapidito allí a 2 Crónicas, capítulo 36, porque vamos a ver el retorno de Israel. Ahora, ustedes piensen, hermanos, esto es terrible. Si me puedes poner, por favor, los videos, los flashes. Recuerde, cuando Israel fue esclavo en Egipto, ¿cuántos años fue esclavo Israel en Egipto? En Egipto. Cuando Jacob y sus hijos bajaron a ver a José y se quedaron con José y se quedaron ahí 400 años. Se quedaron de esclavos. Ahora, fíjate, 400 años que ellos habían aprendido a vivir como egipcios. ¿Sí? Ahora le encontramos a Israel en Babilonia. ¿Cuántos años estuvo en Babilonia Israel disciplinado? 70 años. 70 años Israel en Babilonia. Así que fíjate cómo Israel fue afectado en su vida 400 años en Egipto de vivir una cosmovisión de demonios, de idolatría, de cosas que no tienen nada que ver con Dios. 400 años y ahora 70 años y ahora regresan este pueblo a reconstruir el templo. Entonces, fíjate, volvemos al tema de la historia. Mira, la historia de Dios es desde Génesis hasta Apocalipsis, el antiguo pacto, el nuevo pacto, pero ahora nos bajamos aquí en el Antiguo Testamento, en el antiguo pacto, hay una historia cortita que va desde los 12 profetas que tienen que ver con el retorno de Israel a su pueblo. Es una historia fascinante porque ahora vamos a ver cómo Dios saca a su pueblo de Babilonia y le dice y le ordena a su pueblo, quiero que reedifiquen el templo, quiero que reedifiquen la ley y quiero que reedifiquen los muros, la ciudad. ¡Wow! ¡Qué increíble! Dios ahora está ordenando para su pueblo una nueva etapa. Entonces, en esta nueva etapa, el camino del exilio, eso fue cuando Dios permitió que el pueblo salga de Israel, vaya a Egipto, esclavos. Ya hemos visto por qué Israel fue esclavos, ¿verdad? Por la maldad del corazón de Israel, por la dureza de su corazón, porque menospreciaron la ley, menospreciaron los líderes, menospreciaron la tierra, menospreciaron el templo. Por eso Dios les dijo, ok, ustedes no quieren que yo esté con ustedes, pues entonces vayan a sus ídolos y adoren a sus ídolos. Wow, Dios los entregó para que vivan como quieren vivir. Entonces, fíjate aquí en el capítulo 36, en el versículo 22, ya no estamos en el exilio, ya no estamos en la esclavitud. Ahora, si me puedes, el retorno y la diáspora. Mira lo que dice el versículo 22. Estamos en 2 de Crónicas, capítulo 22. Dice así la palabra de Dios. Además, el primer año de Ciro,
rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los Persias, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así dice Ciro, rey de los Persias: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo el pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. Wow. Si tú notas aquí, lo que me llama la atención del versículo 22 dice: Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia. Qué increíble que, mira, y aquí quiero que tú me ayudes, presta atención. Cualquier avivamiento que venga de Dios, escucha bien, cualquier avivamiento que venga de Dios tiene que provenir del Espíritu Santo de Dios. A veces nosotros pensamos que para avivar a la gente, para avivar al pueblo, tenemos que traer cantantes, que tenemos que traer o hacer campañas o hacer cosas espectaculares para que el pueblo se levante. Escúchame, hermano. La edificación lo hace Dios en tu templo, en mi templo. Dios comienza la edificación, el avivamiento comienza en mi templo. Entonces, si podemos hacer campañas, podemos hacer musicales, podemos hacer tantas cosas, pero si Dios no comienza adentro tuyo, hermano, no te va a mover nadie. Por más truenos, relámpagos que tratemos de poner aquí, no va a pasar nada, a menos que el Espíritu Santo de Dios venga. Entonces, fíjate, vamos al siguiente libro que está ahí, que es Esdras. Esdras, que es el siguiente libro que nos narra la primer venida del primer grupo. Si puedes pasarme el siguiente slide. Tiene que ver con Zorobabel y tiene que ver con el templo. Entonces, fíjate lo que pasa aquí con lo que Dios hace. Primero, Él tiene que hacer algo. Si Él no hace, dice el Salmo 127, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. El primer interesado en que la iglesia sea edificada, ¿quién es? Dios. Y nosotros tenemos que estar conscientes de esa edificación que Él está haciendo en mi mente, en mi corazón, en mi voluntad. Pero es Dios el que inicia ese movimiento. Fíjate cómo dice aquí el versículo 1 de Esdras: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo su reino. Versículo 5. Entonces se levantaron los jefes de la casa paterna de Judá, de Benjamín, y los sacerdotes y los levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios, para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Qué increíble. Vemos ahí cómo Dios, Él es el iniciador de cualquier movimiento que tenga que ver con el crecimiento espiritual de la iglesia. Hermanos, yo quiero decirles honestamente, y les voy a repetir lo que siempre les he dicho: Dios no necesita cantidad. Dios lo que necesita es calidad. Y cuando tu vida es de calidad, cuando nuestra vida puede ver la gente y decir: wow, quisiera ser como alguien de la iglesia, entonces estamos haciendo el trabajo de edificación.
Hay mucha gente que ustedes seguramente han escuchado que dice, no, a esa iglesia no voy porque en esa iglesia puros hipócritas. Le digo, mira, no vayas a esa iglesia porque de pronto le vas a dañar. Porque si tú no eres, entonces si entras a esa iglesia tú te vas a contaminar. Pero el problema es que la gente de afuera cree que adentro de la iglesia no hay pecado, todos somos perfectos, cuando no se dan cuenta que los que estamos acá estamos aquí porque reconocemos nuestra necesidad de poder estar con alguien que nos puede ayudar a hacer lo que quisiéramos ser. Y eso sucede porque el Espíritu Santo de Dios está dentro mío. Y su gracia que me ha ayudado a reconocer esas verdades a través de su palabra para que yo pueda ir edificándome en amor. Entonces, el primer movimiento de un avivamiento en una iglesia tiene que ser dejarle al Espíritu Santo obrar en cada individuo para que cada individuo sea responsable de ser edificado por Dios. Recuerda cuando Jesucristo fue al cielo, a los discípulos les dijo, mire, la primera cosa que Él les dijo, cuando yo me vaya, enviaré ¿quién? Al Espíritu Santo y recibiréis poder. Lo que Dios, Él entendía que para edificar su iglesia, Él necesitaba darnos algo que nadie más nos puede dar, sino el poder de lo alto para poder obedecer a Dios en todos sus mandamientos. Vivir en temor de Dios y vivir en santidad de Dios lo hace el Espíritu Santo, no la carne. Entonces esa es la primera cosa. Ahora la segunda cosa, fíjate que es interesante que yo veo aquí algo que hace Dios, el capítulo 3. En el versículo 12. Sería lindo que tú leas desde el 8 al 13, pero por tiempo voy a leer solamente, voy a leer el versículo del 10 al 12. Del 10 al 12 voy a leer. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaron los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová según las ordenanzas de David, rey de Israel. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová, diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Qué interesante que la primera cosa que Dios le manda a Zorobabel para edificar el templo es echa ¿qué? Los cimientos. Echa los cimientos. Ahora mira, nosotros, según el Nuevo Testamento, nosotros cuando una persona acepta a Cristo como su Salvador personal, cuando Cristo viene a él, es Él la piedra angular. Es Él el fundamento. ¿O no dice eso Efesios 2:20? Que Él es la piedra fundamental, la piedra angular. Es Él. O sea que nosotros para crecer espiritualmente tenemos que poner primero el fundamento. ¿Quién es el fundamento para nosotros en nuestra edificación? Cristo. Si Cristo no está en mi vida como el fundamento, como la roca, como la piedra principal, ¿cómo voy a crecer? Es lo que Jesucristo habló a aquellos que estaban construyendo las casas. Uno estaba construyendo la casa en arena y el otro en la roca. El que construyó la casa en la arena, vinieron los vientos, vinieron las lluvias y la casa terminó destruida. Y aquel que estaba construyendo en la roca, vinieron los vientos, vinieron las lluvias, la casa quedó de pie. Entonces, al que construyó en la casa, Dios le llama ¿cómo? Insensato. Y al que construyó en la roca, Dios le llama prudente. Es lo que estaba diciendo cuando leímos el texto, que hay dos yugos. Está el yugo de la prudencia y el yugo de la insensatez. ¿Dónde estás construyendo tu casa? Entonces, es interesante que para edificar nosotros
nuestro templo, primero necesitamos el fundamento. El fundamento. Porque, mira, el fundamento habla lo que en el Antiguo Testamento, a ver, cuando Israel construyó el templo, cuando Dios le dijo a Moisés, construye un templo, ¿qué significaba el templo, hermanos? ¿Qué significaba el templo? ¿Recuerdan? La presencia de Dios. La presencia de Dios. Quiero que vengas conmigo porque quisiera que veas esto en la Biblia, es importante para entender lo que Dios está haciendo ahora contigo y conmigo en el Nuevo Testamento. No podemos, mejor dicho, hagamos uso de estos conceptos de Dios en el Éxodo 25, donde Dios le dice a Moisés lo siguiente. Éxodo 25:8, mira lo que dice Dios a Moisés. ¿Estás conmigo, hermano? Si no, pues sería bueno que tengas un papelito, un lápiz de algunos versículos que te voy a dar para que tú puedas revisarlos. Mira lo que dice el versículo 8. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo muestre. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. ¿Ves cómo Dios es tan específico, hermano, para el pueblo de Israel? El templo, ¿qué significaba? La presencia de Dios en medio nuestro. ¿Sabes? Cuando una persona acepta a Cristo, esa persona no solo que ha puesto el fundamento, sino que esa persona llega a ser ¿qué? El templo de Dios. Por eso es que el evangelismo es evangelismo y el evangelismo es importante porque la tarea tuya es traer a Dios a la vida de la gente que no tiene a Dios. Que eso es maravilloso. Imagínate qué privilegio que Dios nos da de traer a Dios a un corazón necesitado, vacío, que en ese corazón posiblemente mora el mal, la maldad. Mira, esto es tan claro si tú ves, por ejemplo, lo que está pasando en El Salvador. Gracias a Dios que Dios tuvo un presidente que él está del lado de los buenos y ahora se sabe quién son los verdaderos buenos y quién son los malos. Y ahora tiene en la cárcel, tiene más de ya 30,000 presos de los que estaban en las pandillas de las maras, de las salvatruchas, de todas estas pandillas. Él entendió que hay dos yugos y que él o se pone del lado bueno o del lado malo. Y él ahora está mostrando a la humanidad que si te pones del lado bueno, vas a ser de ayuda y de bendición para tu prójimo. Por eso es que, hermano, cuando nosotros predicamos el evangelio en Chattanooga, posiblemente tú no te das cuenta, pero el joven o la señorita que tú estás testificando o predicando, puede ser tu yerno, puede ser la persona que se casa con tu hijo, con tu hija. Porque puedes traer mucha bendición al pueblo. Por eso es que, por ejemplo, los misioneros que se van son de gran bendición porque se van y van llevando las buenas nuevas, van llevando el evangelio y depositan el evangelio en corazones que no tienen a Cristo y Cristo viene y mora en ellos. El último propósito entonces del evangelismo, de las misiones, es que Cristo venga a morar en los corazones de las personas que no tienen a Cristo. Ese fue el deseo de Dios siempre con Israel. Hazme un santuario y habitaré en medio de ellos. En otras palabras, para nosotros sería así: predica a Cristo a tu amigo, a tu amiga, a tu familia, y yo haré un santuario en él. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Pero no queda ahí porque dice: hazme el santuario conforme a todo lo que yo te muestre. Entonces ahora comienza la edificación. Conforme a todo lo que Dios quiere. No conforme a mi cultura,
no conforme a mi tradición, no conforme a mi razón, no conforme a mis sentimientos. ¿Cómo dice? Conforme a todo lo que yo te muestre. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Dios nos dejó bien claro cómo edificar su iglesia, hermanos. Y es interesante en el Nuevo Testamento, ¿sabes por dónde empieza la edificación? Y es como la Biblia nos muestra bien claramente. La edificación empieza por el liderazgo. La edificación empieza por la cabeza. La edificación empieza por aquellos que Dios deposita su confianza y le dice, mira, yo quiero que tú hagas conforme a mi voluntad en tu hogar, en tu iglesia, en tu trabajo, en tu barrio. Yo quiero que hagas conforme a mi voluntad. Y por eso ahí somos nosotros los varones responsables de responderle a Dios positivamente. Ahora mira, la construcción que Dios mandó hacer, si vos vienes a Éxodo 35, vas a ver cómo la gente respondió. ¿Cómo la gente respondió? Éxodo capítulo 35, versículo 10. Mira cómo repite varias veces esto la Biblia. Ahora Dios ya está construyendo su templo en el Antiguo Testamento y dice así, verso 10, 35, 10. Todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Jehová os ha mandado. Subraya, y todo sabio de corazón. En el versículo 20, y salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés, y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión y para toda la obra y para las sagradas vestiduras. Vinieron así hombres como mujeres. Fíjate cómo dice, todos los voluntarios de corazón, y trajeron cadenas, zarcillos, anillos, brazaletes y toda clase de joyas y oro, y todos se presentaban ofrenda de oro a Jehová. Mira el versículo 25. Además de todas las mujeres sabias de corazón, hilaban con sus manos y traían lo que habían hilado, azul, púrpura, carmesí, lino fino. Versículo 26. Y todas las mujeres cuyo corazón las impulsó en sabiduría, hilaron pelo de cabra. Versículo 29. De los hijos de Israel, así de hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para toda la obra que Jehová les había mandado por medio de Moisés que hiciesen, trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. Versículo 34. Y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar, así como Aholiab, hijo de Ahisamac, hijo de la tribu de Dan, y los ha llenado con sabiduría de corazón para que hagan la obra de arte y de invención, de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino, en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Si notas aquí, se repite la frase, lo hacían voluntariamente y de corazón. Esa era la edificación de Dios en el Antiguo Testamento. Edifiquen un templo donde yo quiero vivir, y todos lo hacían de corazón, voluntariamente. La edificación del Nuevo Testamento, obviamente, tiene que ver de la misma manera, voluntariamente y de corazón. Volvamos y terminamos en el libro de Esdras. Ahora, hermanos, en la primer regreso, entonces Dios usa a Zorobabel para comenzar a construir el templo. Y el templo tenía que ser construido conforme al diseño de Dios, y todos aquellos que voluntariamente venían
y daban de sus diezmos, de sus ofrendas, de sus animales para la construcción del templo. Ese es como Dios entonces edifica su templo. Esdras capítulo 6, versículo 14. Vamos a leer esta porción y luego entonces, fíjate lo que dice la palabra de Dios. Esto es interesantísimo. Versículo 14. Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban. Me encanta eso, ¿no? Cuando tú estás haciendo la voluntad de Dios, a la manera de Dios, con los recursos de Dios, en el tiempo de Dios, esto es lo que encuentras. Prosperaban. Los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban, conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron. Wow, eso me encanta. Porque sabes, nosotros nos encanta comenzar las cosas. Pero ¿cuántas de las cosas que comenzamos terminamos? ¿Te ha pasado? Que comienzas a limpiar tu cuarto, pero después estás pajareando y ya sigues ahí el cuarto desarreglado. Empiezas a hacer algo y no terminamos lo que hacemos. Eso me llama mucho la atención, por ejemplo, cuando en una ciudad estaban construyendo una catedral y entonces los periodistas querían hacer un reportaje de la catedral y fueron a la oficina de donde estaban los jefes y dijeron, ¿quién es el encargado de la catedral? Está quedando hermosa la catedral. Y alguien se levantó con un ceño fruncido, cansado, dice, yo ya estoy cansado de estar poniendo ahí piedras y ordenando a la gente. Pero estaba muy cansado, muy amargado, muy triste de tanto trabajo que tenía. Wow, entonces el periodista dijo, bueno, es que debe ser así, la construcción debe ser así de cansado. Después bajaron a la calle, bajaron ahí a los muchachos que estaban poniendo las piedras y entonces le hicieron la misma encuesta a los muchachos que estaban, le agarraron a uno y dijeron, ¿qué es para usted construir esta catedral? Y entonces el muchacho dijo, no, pues para mí, yo doy gracias a Dios que cada día que me levanto puedo tener la oportunidad de venir y poner una piedrita más para que se vea este edificio, una catedral hermosa para Dios. ¿Ves la actitud? ¿Cómo estás construyendo tú la catedral? ¿Cómo estás desconstruyendo tú el edificio? ¿De corazón, voluntariamente, poniendo todo tu esfuerzo? Acuérdate, ok, no es ok. Dice, sí, pero yo voy a la iglesia. Sí, pero ok, no es ok. Sí, pero yo doy mis diezmos. Sí, pero ok, no es ok. Y entonces aquí vemos cómo Dios les prosperaba, cómo Dios permitía que la edificación tuviera un avance y terminaran la edificación. Hermanos, nosotros no hemos terminado. La obra, mientras el Señor Jesucristo no venga, o mientras el Señor no te lleve o nos lleve, la obra no ha terminado. Tenemos una gran tarea. Entonces dice, y los ancianos de los judíos edificaron y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío, de Artajerjes, rey de Persia. Esta casa fue terminada al tercer día del mes de Adar, que era el 6º año del rey Darío. Vamos a saltar al 18. Y pusieron a los sacerdotes en sus turnos y a los levitas en sus clases para el servicio de Dios en Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de Moisés. Ya vamos a ver eso, lo que hizo Esdras, pero ahorita estamos mirando lo que hizo Zorobabel, construyendo el templo. Versículo 20. Porque los sacerdotes y los levitas habían purificado aún a todos, estaban limpios y sacrificaban la Pascua por todos los hijos de la cautividad y por sus hermanos, los sacerdotes, y por sí mismos. Comieron los hijos de Israel que habían vuelto del cautiverio y todos aquellos que se habían apartado de la inmundicia de las gentes de la tierra
para buscar a Jehová, Dios de Israel. Nota esto, hermano, subraya ahí en tu Biblia. Dice, comieron los hijos de Israel que habían vuelto del cautiverio con todos aquellos que se habían apartado de las inmundicias de la gente de la tierra para buscar a Jehová, Dios de Israel. Y aquí está el secreto de todo avivamiento, de todo movimiento divino. Cuando la palabra de Dios viene a nuestra mente y hay un genuino arrepentimiento de apartarnos de la maldad para volvernos a Dios y buscarle a Dios en todos nuestros caminos. Eso fue lo que hizo Israel cuando regresó a reconstruir el templo. Ellos se habían dado cuenta que habían pecado contra Dios, confesaron su pecado. Las oraciones de Nehemías, de Esdras, de Daniel nos muestran que ellos iniciaron este avivamiento porque oraron a Dios, reconociendo su pecado y reconociendo, Señor, no hemos hecho lo que tú nos mandaste hacer, por tanto, perdónanos y aquí estamos para poder seguir con el plan tuyo de reconstruir el templo. Ahora recuerden, para Israel el templo era, como ya hemos dicho, era la presencia de Dios. La reconstrucción del templo, ellos estaban esperando que venga el Mesías. Entonces la reconstrucción del templo para el judío era, wow, entonces Dios ya va a traer el Mesías. Entonces ya nosotros vamos a ser libres de todos estos reyes malvados y vamos a tenerle al rey verdadero, que es Jesucristo. Entonces ellos tenían esa esperanza. Ahora, esa esperanza ellos, si hubiesen leído la palabra de Dios, como dice Juan 5:39, dice, vosotros creéis que tenéis la vida eterna y la Biblia da testimonio de mí. Si ellos hubiesen leído la Biblia bien correctamente, hubiesen sabido que el Mesías, antes de venir a reinar, tenía que, Isaías 53, tenía que pasar por la cruz. Pero como ellos no leyeron la Biblia, no indagaron la Escritura, cuando vino Jesucristo, ellos lo rechazaron. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Pero el judío tenía en su mente la esperanza de que el Mesías iba a venir. Y sí, el Mesías vino, pero ellos le rechazaron. Ahora nosotros tenemos una bendita esperanza de que antes que venga el Mesías, la iglesia tiene que ser levantada para que entonces comience un periodo de tribulación y entonces el Rey de los Reyes venga a este mundo a reinar por la eternidad. Hermanos, cuando vemos la edificación de Dios que hace en el Antiguo Testamento, nosotros tenemos muchas cosas para aprender. Por eso 1 Corintios capítulo 10, versículo 4 dice que las cosas que pasaron para nuestro beneficio fueron para que aprendamos a no hacer lo que ellos hicieron. Y más bien aprendamos a proceder conforme a la voluntad de Dios. Amén. Así que estamos en la construcción del templo de Dios. Tu vida, mi vida, es el templo donde Dios está edificándonos. Amén, hermanos. Vamos a orar.